Hola, mi nombre es Agustín Sánchez Cota. Soy doctorando por la Universidad de Córdoba. Estoy en el programa de Lenguas y Cultura y en la línea de investigación de teoría y práctica de los discursos. Esta presentación se titula Un futuro mejor y concibe la posición del transhumanismo en el debate sobre el aumento humano. Este es el índice de la presentación. Voy a plantear qué es el debate sobre el aumento humano, lo voy a enfocar desde lo que considero que es la obra inicial, la de Jonathan Glover, qué tipo de personas debería de haber, voy a explorar qué ese debate implica plantear esta pregunta y todos sus problemas. Quiero después plantear qué es el transhumanismo y la posición de esta filosofía dentro de ese debate. Quiero exponer mi pregunta principal de la investigación en el punto 4 y en el punto 5 hablar de la metodología que voy a usar para responder a esa pregunta. El nombre de la metodología es ese, topología de estructuras ideológicas. En el punto sexto voy a hacer una prospección inicial sobre este debate y voy a terminar la presentación señalando la bibliografía utilizada para esta presentación y mis agradecimientos por haberme escuchado. ¿Qué es el debate sobre el aumento humano? Es un debate sobre si debemos aumentar nuestras capacidades. Pero es un debate que parece vacío. Si yo le pregunto a ustedes, ¿les gustaría sufrir menos en su vida? ¿Les gustaría incrementar sus capacidades? ¿Les gustaría, por ejemplo, tener más memoria, envejecer más lentamente? Lo más lógico o lo más natural es que respondan a estas preguntas afirmativamente. Este es el problema que planteó Leroy Walters en una conferencia en 1993. Él habló de la posibilidad de reducir el sueño, de mejorar la memoria, de ralentizar el envejecimiento, de incrementar la inteligencia y de promover unas actitudes sociales en lugar de otras. Y claro, planteó que había ciertos problemas filosóficos y éticos en torno a estos aumentos, sobre todo el de la actitud social, porque claro, ¿cuáles son las actitudes sociales que deberíamos de promover? El proyecto de poder aumentarnos con tecnología lo resume muy bien el teólogo Gerald McKinney. Es un proyecto que incluye incrementar nuestras capacidades y también eliminar nuestro sufrimiento, incrementar lo bueno y acabar con lo malo. Y claro, desde este punto de vista se entiende perfectamente cómo luego, más tarde, Eric Parents, que precisamente estuvo en la conferencia de Walters, plantea la pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos preocuparnos? ¿Cómo puede ser preocupante aquello que nos mejora? Es como preguntar si cuáles son los problemas de la educación. Ninguno. La educación es un bien intrínseco. Entonces, claro, de hecho, Parents, en su capítulo de investigación sobre este tema, él lo inicia con la pregunta: ¿no es lo mejor algo intrínsecamente bueno? Y claro, de hecho, profundizando más en ese tema, Parents dice que las tecnologías para mejorar las capacidades en realidad son tecnologías de salud, son tecnologías médicas. Entonces, claro, él plantea que es muy difícil resolver este problema porque intuitivamente nos parece positivo. A mi modo de ver, hay una cuestión etimológica. Normalmente se habla del proyecto o del debate sobre la mejora humana. Y en realidad eso es porque al usarse el término mejor, que es un comparativo de superioridad de bueno, se asume intrínsecamente que lo mejor es bueno. Pero en realidad, por ello prefiero denominar este debate el debate sobre el aumento humano. Porque aumentar o incrementar las capacidades humanas, aunque puedan parecer positivas, no tiene por qué significar mejor. Más no implica directamente mejor. La cuestión fundamental de este debate, más allá del problema sobre los límites de la medicina, es la que plantea Jonathan Glover, que además inicia el debate en la filosofía contemporánea. Glover plantea que las capacidades humanas, junto con otros elementos, definen la identidad de las personas, de manera que promover ciertas capacidades, como por ejemplo la inteligencia, implica desear qué tipo de personas deberían formar parte del presente y del futuro de la humanidad. Siguiendo el ejemplo, ¿no? Promover la inteligencia implica desear que la sociedad esté compuesta de personas inteligentes y excluir a los demás. Esto es de plantear qué tipo de personas debería haber. Y claro, hay un problema ético directo. En realidad es una pregunta moralmente repugnante. No hay fundamento moral, tampoco hay potestad para decidir quién tiene derecho a existir y quién no.
Glover analiza esta pregunta mediante la premisa de que diferentes tecnologías y medios pueden dar acceso al aumento humano de diversas maneras. Entonces, no es una pregunta por la tecnología, es más una pregunta por los valores que acaban llevando a las personas a usar o a distribuir esas tecnologías. ¿Con qué valores juzgamos cuáles deberían de ser las características más prominentes de los futuros individuos? Es decir, los valores por los cuales extendemos el uso de las tecnologías y las aplicamos a los seres humanos. Para él la pregunta es relevante, pues precisamente porque se está desarrollando esa tecnología que permite la modificación humana. En la época de Glover, pues hablábamos de pruebas de diagnóstico genético que permitían atipar qué posibles problemas congénitos podría tener los hijos de una futura pareja. También se hablaba de la fecundación in vitro y se hablaba de, por ejemplo, de la preimplantación de embriones y de la selección de gametos. Pero hoy en día podríamos hablar de las drogas de aumento, del proyecto Neuralink, que es un proyecto de una interfaz intracraneal para mejorar las capacidades cognitivas. Y también podríamos hablar de este proyecto totalmente actual, una noticia del MIT de este año, que habla sobre un exoesqueleto robótico que puede ayudar a personas que ya son capaces de correr, es decir, no a personas discapacitadas, sino a personas que ya son capaces de correr, a hacerlo de manera más rápida, de manera más efectiva. Y además es un ejemplo interesantísimo porque ni siquiera se trata de una tecnología médica. Es decir, que esto demuestra que el debate sobre el aumento supera las cuestiones del debate médico sobre del debate filosófico sobre la medicina. Y dentro de este debate está la posición transhumanista. El transhumanismo es un movimiento filosófico y científico que nace en 1998 como una asociación mundial y que continúa en la actualidad con el nombre de Humanidad Más, el acrónimo H+. Tiene dos definiciones que yo califico de pragmáticas y filosóficas. La pragmática afirma la posibilidad y el deseo de aumentar la condición humana mediante el desarrollo de tecnologías que eliminen el envejecimiento y aumenten en gran medida las capacidades físicas, psicológicas e intelectuales. La filosófica, explora las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de esas tecnologías que nos permitirán superar dichas limitaciones humanas. O sea, que el objetivo del movimiento es reenfocar el debate sobre el aumento humano. Se plantea el beneficio del aumento de forma acrítica y se considera que debemos de preocuparnos por vaticinar qué tecnologías nos mejorarán, qué consecuencias tendrán y maximizar las consecuencias positivas. Es decir, que no se cuestionan ni los valores, ni las políticas detrás de esas tecnologías, ni las dinámicas de mercado con las que esas tecnologías se distribuyen. Ni siquiera se plantea que si las consecuencias son tremendamente negativas, esas tecnologías deberían de ser rechazadas. Con esto el transhumanismo lo que intenta es cambiar la mentalidad en los círculos tecnocientíficos, tanto universitarios como privados. Intenta que estos círculos se dediquen a desarrollar tecnología médica y también no médica que puedan tener utilidades aumentativas. Esto es un lobby científico. En esta investigación intento plantear la pregunta de Glover directamente al transhumanismo. ¿Con qué valores el transhumanismo defiende las tecnologías de aumento aplicadas al ser humano? Por ejemplo, ¿no? Si defiende mejorar los problemas de sueño, ¿está defendiendo mejorar la calidad del descanso o reducir su necesidad? Específicamente, lo que me planteo es si entre esos valores está el valor del ser humano, si el transhumanismo celebra la condición humana y los individuos como actualmente son. Y para ello considero que es necesario establecer los valores del debate sobre el aumento humano y la posición que el transhumanismo tiene dentro de ellos. El movimiento afirma ser heredero de la Ilustración y del Renacimiento, porque plantea que está intentando superar problemas humanos mediante la razón, la ciencia y la tecnología. Pero también plantea superar al ser humano, y en este sentido también puede ser poco humanista.
Para ilustrar este debate y responder a la pregunta de la investigación, yo me he decantado por la metodología de la topología de estructuras ideológicas. Este es un método elaborado por el profesor Antonio Rodríguez de las Heras Pérez, que permite concebir los debates filosóficos e ideológicos como un sistema de estructura de valores. El objetivo es siempre elaborar un mapa que sirve de representación del debate. Para ello, los argumentos fundamentales de los debates se reducen a términos y se establecen sus relaciones tanto afirmativas como antagónicas. Esto permite ilustrar el debate de un filosófico de un vistazo, apoya la exposición del debate y permite establecer los valores fundamentales de cada posición. Ya usé esta metodología para analizar el transhumanismo moderno, que es una etapa que abarca desde la popularización del término por el biólogo y filósofo Julian Huxley en el 57, hasta el establecimiento del pensamiento transhumanista previo a la fundación de la asociación, es decir, justo la etapa anterior que estoy analizando aquí. El resultado de aquella investigación establecía que el transhumanismo abrazaba, mejor dicho, la liberación del ser humano del pensamiento religioso, de sus infortunios naturales y su superación a través de una fluidez o una adaptación más adecuada a la tecnología. En síntesis, el valor de lo humano no era precisamente negativo, pero muy periférico, muy alejado del centro neurálgico de valores supremos. Para cerrar esta presentación quiero establecer una prospección inicial del debate sobre el aumento humano. Ya hemos hablado de la obra de Glover, qué tipo de personas debería de haber, que inicia el debate. También hemos hablado del teólogo McKennick, que hace su obra Aliviar la condición humana, que define la cuestión de la medicina y el debate sobre el aumento humano. También hemos hablado de la conferencia de Leroy Walters, que la incluyó en su obra La ética de la terapia genética humana, junto con la colaboración de Julia Palmer. Y también hemos hablado del proyecto de investigación elaborado por Eric Parents y su grupo de investigación sobre aumentar las características humanas. De alguna manera estas obras introducen el marco de este debate, en el que tenemos la posición afirmativa radical, el transhumanismo, y la posición detractora que responde a este movimiento. En el 98 la Asociación Transhumanista se funda y se escribe la Declaración Transhumanista, que pueden ver ahí, y también se escribe el transhumanismo, frecuentes preguntas y respuestas. Y así se enmarca la posición del humano aumentado que he intentado simbolizar con ese icono. Pero al mismo tiempo, como hemos dicho, pues surge unos años después la posición contraria, la posición detractora de estos aumentos, con la obra de Francis Fukuyama, Nuestro futuro posthumano, y le continúa la obra de Jürgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana. Y su posición es la de conservar al ser humano, es decir, mantener al ser humano tal y como está, y por ello he intentado simbolizarlo de esa manera. Es interesante cómo este debate consiste en responder una posición al otro, porque precisamente después de la publicación de estas grandes críticas, el movimiento transhumanista escribe una nueva declaración que atiende a las cuestiones de Habermas y de Fukuyama y escribe un nuevo documento sobre preguntas y respuestas del transhumanismo, prestando atención a las críticas de estos dos autores. Pero además de ello, la crítica de estos dos autores se centra en las terapias genéticas y en el aumento genético, así que Nick Bostrom, que es el autor principal de los dos documentos anteriores, escribe el artículo Aumentos genéticos humanos, una perspectiva transhumanista, para defender la posición transhumanista en el tema específico del aumento humano mediante la genética. Hecho ese proyecto, el director de la Asociación Transhumanista en ese momento, James Hughes, publica su gran manifiesto por el movimiento, Ciudadanos Cyborg, responde directamente a Fukuyama y a Habermas en ese libro, y además de él, Bostrom publica cuáles son los valores transhumanistas dentro de ese debate. Pero al mismo tiempo, o digamos unos años después, Michael Sandel escribe una obra que responde directamente a los planteamientos transhumanistas en su libro El caso contra la perfección. Y este debate continúa hasta la actualidad, pero aquí podemos ver qué obras y qué elementos van preparando las primeras posiciones.
Con esa exposición termino esta presentación. Agradezco mucho que hayan dedicado su tiempo a escucharme. Aquí tienen la bibliografía. Eh, es muy extensa. Para que quepa toda la diapositiva está muy pequeño, de manera que siéntase libre de pausar este vídeo aquí y de tomar nota de las referencias que consideren oportunas. Y nada más, muchas gracias.